para dejar la evidencia y subirlo a sus compañeros. Entonces, la idea es que al menos lo que vamos a ver en este momento de alguna manera no se lo pierdan. Me toca subirlo acá a YouTube y pues de alguna manera hacérselos llegar a sus compañeros. Bueno, les decía del manejo de utilerías propias de Windows. Vamos a ver como tema principal las herramientas administrativas de Windows, que son un conjunto de programas y utilerías, o también podríamos llamarle opciones, que nos permiten eh, configurar o aplicar ciertas configuraciones en nuestro sistema operativo. Ok, el método para iniciar a herramientas administrativas es el siguiente. Ustedes se pueden ir a inicio. Como yo en mi caso tengo Windows 10 instalado en mi computadora, tengo solo estas opciones. Si yo voy a configuración, por acá no vamos a ver la opción por ninguna parte, pero vamos a buscar el panel de control. Le damos clic ahí en lo que encontremos dentro de panel de control. Para algunos otros Windows, solamente dando aquí en inicio, por acá les aparece la opción de panel de control. En mi caso no, tengo que buscar la opción de panel de control. Bueno, dentro de estas opciones que nos aparecen dentro del panel de control, las cuales nos sirven para operar nuestro sistema operativo, tenemos administración de color, centro de accesibilidad, copias de seguridad y restauración, firewall de Windows Defender, las opciones de ratón, programas predeterminados, reproducción automática, teclado y un sinfín, bueno, un montón de opciones que tenemos o encontramos por aquí dentro del panel de control, de las cuales la opción que estamos buscando nosotros es aquella que dice herramientas administrativas, que es esta que tenemos por aquí. Ok, si ustedes ponen el puntero les dice herramientas administrativas, haga configuraciones administrativas del equipo. Bueno, vamos a darle clic a ver qué nos presenta. En este caso ya estamos dentro de las herramientas administrativas y tenemos un conjunto de opciones que, se fijan, son las opciones que tenemos dentro del temario, como es administración de equipos, de impresión, desfragmentar y optimizar unidades. Son exactamente las que tenemos acá. Diagnóstico de memoria de Windows, directiva de seguridad local, editor de registro, información de sistema, iniciador ISCSI, liberador de espacio en disco, monitores de recursos y rendimiento, opciones de ODBC, que son básicamente configuraciones para el manejo de bases de datos dentro de Windows para 32 bits y para 64 bits. Ok, tenemos un programador de tareas que nos permite ejecutar tareas ya sea que no necesariamente tengamos que supervisar nosotros, servicios de componentes, servicios, System Configuration, unidad de recuperación, visor de eventos y Windows Defender Firewall con seguridad. De hecho, si ustedes ponen el puntero sobre cada una de las opciones, les va a decir más o menos para qué sirve, ¿no? Por ejemplo, administrador de equipos dice administra discos y ofrece acceso a otras herramientas para administrar equipos locales y remotos. O sea, entre otras cosas, nos permite manejar nuestros discos duros que tengamos instalados dentro de nuestra computadora, aplicar particiones, dividirlos, hacer más chicas, más grandes las particiones del disco, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a entrar a la opción de administrador de equipos y vamos a ver de qué se trata. Una vez que le damos doble clic, nos va a abrir esta ventana y esta ventana nos presenta un conjunto de opciones, las cuales una de ellas es la de administrador de discos, administración de discos, que esta en realidad es la herramienta más valerosa que cuenta esta opción de administración de equipos, y esta es a la que deberíamos de recurrir cada vez que tengamos algún detalle con nuestros discos duros, o si insertamos un disco duro en nuestra computadora, tal vez aquí
nos estaría avisando de qué se trata, qué particiones tenemos y todo ese tipo de cuestiones, ¿ok? De antemano les comento que un disco duro es una unidad de almacenamiento físico, ya sea si se trata de un disco duro, sería un disco mecánico en el cual ustedes pueden almacenar información. Pero hablando de los discos duros, regularmente, cuando ustedes instalan un sistema operativo, nuestro Windows que instalamos, bueno, cuando hablamos de sistema operativo generalmente hablamos de Windows, aunque no sea el único sistema operativo que existe. Windows cuando se instala nos determina cómo vamos a manejar el disco duro. En este caso vamos a decir, imagínense que un disco duro es un plato o una manzana o una naranja mejor. Imagínense que es una naranja, y cuando hablamos de particiones nos referimos a las partes en las que podemos partir esa naranja. Y cada una de esas partes, aunque pertenezcan al mismo disco duro, podrían llegar a tomarse como unidades alternas o lugares externos o lugares alternos donde almacenar información. Observen en mi caso, por ejemplo, yo cuento con un disco duro que tenemos disco 0. Si lo aprecian aquí, es disco 0. Y mi disco 0 cuenta con 3 particiones. Si se fijan, mi disco duro en realidad es de 1.5 terabytes. Pero como los sistemas operativos, la cuestión partición y la publicidad engañosa que manejan los proveedores de estos equipos, aunque me dice que es de 1.5 teras, en realidad me doy cuenta de que no es de 1.5 teras, es de 1397 gigas. Y en todo caso, estos 1397 gigas, cuando yo instalé un Windows en este disco, el Windows me agarró 2 particiones y solito las hizo. Yo no tuve que decirle absolutamente nada. Windows agarró el disco y lo partió en 3 partes, ¿sí? Una partición que fue de 499 megabytes, una partición más que fue de 100 megabytes, ambas particiones que utiliza Windows para realizar ciertos tipos de procesos y facilitar el manejo del Windows. Básicamente se generan procesos temporales en ellos, entonces por eso son de esos tamaños y que son importantes para el manejo del sistema operativo. Y tenemos una tercera partición, si se fijan, a diferencia de estas dos, esta no tiene nada por aquí arriba del 499, esta no tiene nada arriba del 100 MB y esta no tiene, bueno, sí tiene algo arriba del 1396.66 gigabytes. Aparte que nos está diciendo con nuestro disco duro, o bueno, esta unidad, la unidad D, contiene una partición NTFS. Es un sistema de archivos que fue originado a partir de los Windows XP. Este tipo de sistema de archivos se originó por la sencilla razón de que la idea era hacer los sistemas operativos más amigables y por tanto los archivos de igual manera. Entonces, existen otros sistemas de archivos los cuales nos dejaban o nos limitaban en la cuestión archivos de que, oye, no puedes manejar archivos arriba de tanta capacidad, no puedes manejar archivos de tanta cantidad de caracteres en la parte del nombre. Entonces, NTFS, el sistema de archivos NTFS vino a romper con esos paradigmas y nuestros sistemas de archivos ya son más amigables y nos permiten manejar unas cuantas características adicionales en cuanto a los archivos. Un sistema de archivos anterior a NTFS es el que llamamos FAT32. FAT32, vamos a escribirlo.
FAT32, que a su vez FAT32 significaba File Allocation Table. Que Table. Entonces, lo que quiere decir esto es, por eso la importancia de inglés incluso, ¿no? Tabla de asignación de archivos. Ok, eso es lo que quiere decir. En realidad de 32, porque era de 32 bits. Entonces este sistema de archivos antecesor al NTFS, que todavía se utiliza, por qué no decirlo, este sistema de archivos lo que hace es que nos pone ciertas limitantes en cuanto al el tamaño de los archivos. Vaya, no podemos manejar archivos arriba de los 6 gigabytes. Si queremos hacerlo, manejar archivos de esos pesos, de esos tamaños, pues tendríamos que aplicar algunas, ¿cómo se puede decir? Divisiones en ese archivo. ¿Preguntas hasta aquí, niños? Profesor, una pregunta. Sí, claro. Sobre el disco duro, ¿es el de fábrica el que ya traía o se le montó uno para desplazar el otro? En mi caso, en mi computadora hablas. Es correcto. Mira, yo te soy franco, me dedico a la reparación de computadoras, cámaras de seguridad y cosas por el estilo. Entonces, redes, telefonía, todo eso. Y pues estos discos en realidad nunca fueron parte de una misma computadora, ¿no? Estos discos yo se los he estado cambiando a la misma durante mucho tiempo. Cada rato cambio discos duros y más que nada porque los discos duros se me dañan y la información a veces no la puedo recuperar, pero como son cosas que no me limitan, los puedo volver a descargar sin problema. Vaya, y estos discos duros, tú ves dos aquí en mi máquina, pero este es un disco duro, el de arriba. Y ese disco duro, si te fijas, tenemos la letra D. Si observamos eso, Sí, maestro. si tú te vas a un explorador de archivos, tenemos aquí dos unidades, una C y una D. Si tú te vas a donde dice disco local D, vas a ver el contenido de esta partición de este disco duro. ¿Me explico? Maestro, Mándeme. disculpe, ahí yo ve que las particiones que se generaron ahí de 100 megabytes y la otra, ¿de qué dependería que se hicieran esas particiones? O sea, ¿siempre tienen que ser dos? ¿O a veces puede ser una? ¿O en qué se podría basar eso? Mira, esas dos particiones, esa de 499 y 100 megabytes, no dependen de nosotros. De hecho, Windows, cuando tú lo instalas en un disco que es nuevo completamente, Windows no te pide permiso. Windows, para poder trabajar, necesita esas dos particiones a fuerza. Okay. Si tú borras cualquiera de esas dos, vas a tomar Windows. Ahí. Entonces, la verdad es que si te fijas, en total son 600 megas y yo tengo un disco duro de 1.5 teras en teoría. O sea, no me afectan esos 600 megas. De hecho, si te das cuenta, estas dos particiones, si tú te vas al explorador de archivos y te vas a este equipo, ¿cuántas unidades vemos aquí? Dos. Dos. ¿Y cuántas particiones tenemos aquí? Tenemos una, dos, tres y acá una, dos. Tenemos 5 particiones de dos discos diferentes, pero en realidad nada más vemos físicamente dentro de nuestra PC, se puede decir, dos particiones. Dos. Pero, Okay. por ejemplo, en el disco C, bueno, en la parte de abajo en el que dice 447.12 gigas, Ajá. esa partición que se generó es debido a que, porque pues eso, creo yo, a lo poco que entiendo yo es de que el Windows está instalado en el disco cero, en el básico.
o también se instala acá? ¿O por qué eso de partición de recuperación en el disco 2, en el disco de 447 gigas? Bueno, mira, aquí la cuestión es que yo instalé un sistema operativo originalmente en este disco. Ah, o sea, alterno, Eh, tiene dos sistemas. exacto. Tengo Ok, dos sistemas operativos, pero los tengo los dos en diferentes discos. sí. Y ahorita este me lo está marcando como disco C porque este es donde vive ahorita el Windows que estamos viendo ahorita. O sea, Ok. todo esto que ustedes ven vive Ujú. ahorita de este En el momento disco aquí C. en C. Ujú. Por eso Ujú. nos dice que este es un disco de arranque, tiene Ok. archivos de paginación, volcado y también se toma como partición primaria. Ujú. Ok, pero como es Ok. un Windows diferente al Windows que tenemos acá, aunque sea un Windows 10 también, lo que pasa es que este Windows empecé a tener problemas y mejor Sí. puse otro disco para no perder toda esta información. Bueno, no la iba a perder al final de cuentas, pero no quise batallar, puse otro disco, instalé otro sistema operativo que es el que estamos viendo ahorita. Y el sistema Eh, operativo que está acá yo lo puedo arrancar cuando yo quiera. ajá. Nada más Maestro, mándeme. me pasa que yo tenía 3 discos de 1 tera en mi computadora. Entonces, como también tenía, bueno, el chavo que me vendió la computadora tenía dos sistemas operativos en cada uno, en 2 discos, ¿verdad? Diferentes. Entonces, cuando la encendía, hacía como que a veces agarraba el Windows de uno y a veces iniciaba con el otro. Entonces, no sé si por eso, como que un disco pues, no sé, se dañó o no sé. Ya después ya no lo quiso agarrar. ¿A qué se debería eso? Bueno, mira, el problema es que tenemos, déjenme, les muestro la camarita. Ahí están viendo mi cámara, ¿verdad? Así es. Bueno, miren, tenemos esto, Ajá. es un disco duro, en este Disco caso duro, un disco interno. duro de portátil, Ah, ok. ¿ok? Ah, es delgado. Sí, es más delgado. Y Ah, también tengo estos discos duros, ujú. Es el interno. que es más grande, ambos son internos, Ajá. ¿sí? El Sí. problema es que si pudieran cargar este se darían cuenta que es muy pesado. Ajá. La cuestión es que por dentro estos discos traen unos platos que es donde se deposita la información. También Sí. trae unos cabezales que siempre se están moviendo en torno al plato, girando y moviéndose de un lado a otro para leer la información. Entonces cada vez que ustedes necesitan leer algún archivo, pues por ser discos mecánicos traen un motor aquí en esta parte y este motor está haciendo girar a altas revoluciones el disco, el plato que está dentro del disco duro. Y eso implica que al final de cuentas, como dentro de ellos, del plato y los cabezales de lectura hacen fricción, pues tarde o temprano esa fricción llegue a dañar los platos. Entonces, los discos duros ya, de hecho, van de salida. Hoy en día se están manejando estas unidades que se les llama unidad de estado sólido. Mm. Estas unidades son, si se puede leer ahí arribita, que dice Ujú. A ver. hasta 10 veces más rápido. Ah, de ese X-Faster. Ajá. La ventaja de estos es que son dentro puros chips. Chips que no se van a, bueno, a menos de que les ocurra una buena tragedia, una buena descarga eléctrica, los datos aquí estarán mucho más seguros, a Ujú. diferencia de los discos duros. Ujú.
en mi caso, yo tengo aquí, este disco que tengo es una unidad de estado sólido de 480 gigabytes. Ajá. Entonces, por eso mi máquina trabaja un poquito más rápida y por eso, de hecho, decidí, una vez que tuve problemas con este Windows y todo fue porque me llegó un cliente con una máquina muy piojosa Ajá. que me viruleó mi máquina y por más que le quitaba y le ponía, volvían a pasar los virus. Ajá. Entonces decidí empezar de ceros y ya una vez que estuve trabajando ya correcto el Windows en este disco, y ahora sí me dediqué a borrar los bichos de este lado. Pero desafortunadamente por mi negocio siempre estoy expuesto. ¿Por qué? Sí. Porque generalmente tengo programas y programas y programas y la mayoría de los programas que descargo para instalarle a los clientes pues no, pues incluyen virus y a veces virus necesarios. Ahí. Pero es parte del riesgo de trabajar en esto, no estamos siempre expuestos. Ok. ¿Por qué se dañaron tus discos? ¿Y por qué tenías que arrancar? Si tenías varios, tú tienes que decirle a la computadora en una partecita que decimos que se llama BIOS. Sí, de Tenemos, arranque. Bro. exacto, tenemos que decirle ahí, oye, tengo 3 discos duros, pero de estos 3 discos duros yo quiero que primero arranques aquí, y luego aquí, y luego aquí, ya como última opción. ¿Ok? Sí. Y una vez que te arranca de un disco, ya pues se supone que carga el disco, el sistema operativo de ese disco que tú le dijiste primero. Pero si en algún Ujú. momento ese disco se te daña, la BIOS va a ir a buscar el arranque en otro disco. Si los tres Ajá. tienen sistema operativo, pues se va a ir en orden. Si el primero ya falló, se va a ir al segundo. Y si en el segundo volvió a fallar o también falló, se va al tercero. ¿Ok? Pero tú determinas en cuál Windows va a arrancar o en cuál disco. Ajá. Aunque los Windows 10, por ejemplo, yo en mi caso me aparece un mensaje al arrancar mi computadora y me dice con cuál disco quieres arrancar, con cuál Windows. Y yo Ok. le tengo que decir que arranque con este, sí, porque este Ah, también tiene un Windows. Entonces, si yo reinicio mi máquina, me va a preguntar, ¿con este o con este? Y ya le digo yo, no, pues con este. A sí. diferencia, la ventaja de tener un sistema operativo a través de un sistema UEFI, que ya lo veremos poco a poquito más adelante, Ajá. es que el hardware y el software se comunican de una manera más eh, específica, se unifican y nos permite hacer ese tipo de cosas. Ya no tengo que ir yo a la BIOS para decirle, oye, computadora, quiero que arranques de este disco, ¿eh? Ujú. O quiero que arranques de este. No, ya no tengo que hacer eso. Al momento que prendo la computadora y que me detecta o que arranco con este, me detecta sistema en este otro y me dice, bueno, hay aquí, hay acá, ¿con cuál quieres? Ah, no, pues con este. Hay hay opciones. Exacto. Y ya no hay que entrar a la BIOS forzosamente para poderle decir, oye, arráncame de acá. Mm, ¿Sale? ok. Sí, ok. ¿Más dudas, niños? ¿Todo bien, profesor? ¿Quién dijo yo? Nadie. No, todo bien, todo bien. Bueno, ya son las 7. Vamos a parar la grabación.